Bienvenidos familia GDE. Hemos preparado este momento para exaltar al Padre Celestial a través de la alabanza, la adoración y por supuesto el estudiar su palabra. Aprovechemos juntos este momento. Acompáñanos hasta el final. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Hemos concluido con este tiempo de alabanza y adoración. Ahora es momento de que focalicemos nuestra atención en este tema. Disfrutemos y adoremos al Padre a través de estudiar su palabra. Acompáñennos. ¿Qué tal? Gracias a nuestro Dios y Padre por este tiempo. Podemos continuar con un momento de reflexión, meditación en la palabra, que nos bendiga a todos, a cada familia, en cada hogar, a cada persona. Este tiempo de iglesia en casa, con alabanza, adoración, oración y meditación.
La semana pasada reflexionábamos con base al libro de Daniel. Esta meditación, fortalecidos en la adversidad. La persona y figura de Daniel nos hacen ver adversidades personales, adversidades seculares, adversidades espirituales, pero cómo fue fortalecido en toda adversidad. Reflexionamos en la sesión anterior, fortalecidos en la adversidad por la palabra, ¿verdad? En la palabra. En esta ocasión, terminemos esta reflexión, fortalecidos en la adversidad, en la oración, en el servicio. La vida de este ilustre hombre de Dios es clara, es fascinante, es directa, ¿verdad? Muy propicia esta vida, este ejemplo, en todo tiempo, en todo momento. Consideremos fortalecidos en la adversidad por la oración. En el libro de Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos el progreso político de Daniel. Dijimos ya, deportado a la edad aproximadamente de 15 años. Ciertamente el tiempo ha transcurrido, el hombre de Dios ha madurado, y como veíamos, la palabra fue fundamental en su vida. Le tocó vivir estos tiempos de crisis políticas imperiales. A estas alturas, Daniel ya es octogenario. Su reputación es de integridad, honestidad, fiel y honrado. Pero el clavo que sobresale recibe martillazos. Daniel causó sorpresa, admiración, respeto, pero también envidia, ataques, falsedades, trampas, cuántas adversidades. Estos líderes, sátrapas, gobernadores, al enterarse que Daniel estaba por ser promovido a una posición de tal magnitud, y quizás pensando cómo uno que fue deportado, como uno que fue traído como esclavo, ¿verdad? Y todo un cúmulo de situaciones que resultan en envidia, buscaban acusarle, pero dice la Escritura que nada encontraron negativo o maligno en su vida. Tramaron, hicieron un complot y dedujeron que solo podrían atacarle en su punto más fuerte, que era su vida devocional, su vida de oración, su relación con Dios, y fraguaron aquel plan donde obligaron al rey, por vía de la adulación, por vía de tocar su vanidad, que promulgar el rey ese edicto imperial que dictaba que cualquiera que en un intervalo de 30 días orase o hiciese alguna petición a cualquier dios u hombre que no fuese el rey, pues fuese echado en el foso de los leones. La envidia, el egoísmo,
la vanidad, soberbia, altivez. ¿Cuántos enemigos, adversidades seculares? ¿Verdad? Bien, dice este texto, el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí tenemos este versículo 10 con este registro, con esta condensación, ¿verdad?, de la reacción de Daniel al enterarse lo que había sucedido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vemos que no alteró sus hábitos devocionales. En medio de esta turbulencia, viéndose ahí en el ojo del huracán, frente a todas estas adversidades, no alteró sus hábitos devocionales, ¿verdad? No decidió esconderse, menos huir, buscar otra provincia donde podía estar, ni fingir, tampoco negar o avergonzarse de su Dios, de su vida. Mantuvo sus compromisos, mantuvo sus prioridades. Qué importante es esto, que en medio de situaciones, en medio de aflicciones, problemas o adversidades, mantenerse, ¿sí?, mantener el compromiso, mantener las prioridades, más o menos, ¿verdad?, para unos o para otros. Estos tiempos que estamos viviendo, estas crisis, esta pandemia, estas adversidades, en el mundo tendréis aflicción. El mundo será siempre, ¿verdad?, un lugar de aflicciones. El presente siglo, el presente sistema. Apocalipsis nos permite conocer claramente el presente y el futuro. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y lo que estamos viviendo nos permite prever lo que falta, lo que viene aún. Y en medio de todas estas situaciones, ¿cuál Daniel? ¿Verdad? ¿Cuáles son los hábitos? Esta pandemia ha modificado los hábitos devocionales. Esta pandemia ha debilitado, de hecho ha truncado, ha hecho olvidar compromisos y prioridades, ¿verdad? ¿Cuánta gente, cuántos creyentes, cuántos cristianos realmente, ¿verdad?, han decidido y se han mantenido en su compromiso, en sus prioridades, en todos los aspectos, desde lo espiritual hasta lo material, económico? Eso depende de cada quien. Y aquí está este hombre de Dios en medio de las adversidades, no cambiando, no modificando, no olvidando, sino manteniéndose ahí en la crisis, en el ojo del huracán. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, fue a la fuente de vida, fue a la fuente de revelación, fue a la fuente de fortaleza, fue a la fuente de gracia, fue a la fuente de socorro. Dios, la oración, su casa. Fortalecido por la oración en la adversidad, él siguió dando testimonio, Dice este versículo 10 que acabo de leer: cuando supo que el edicto se había firmado, cuando se enteró, ¿qué hizo? Entró en su casa, dice este versículo 10, frase importante, entró en su casa. ¿Qué era su casa? Pues su casa era su iglesia, su casa era su templo, su casa era su refugio, era su punto de encuentro con Dios, ¿verdad? Daniel, un íntimo de Dios, definitivamente, ¿sí? Su casa, entró en su casa, la iglesia en su casa, ya se vivía, ¿verdad? Era tiempo donde estaba deportado en Babilonia. Jerusalén ya estaba en ruinas. El templo de Jerusalén había sido destruido. Entonces no había templo, ¿sí? Tampoco se habían levantado aún las sinagogas, que fueron los recintos que a falta de templo comenzaron a levantarse en las comunidades judías para la lectura y el estudio, ¿verdad? El poder escuchar la ley. Ciertamente la casa era fundamental, pero hubo
¿verdad? El momento en que se levantaron estos lugares. Pero en este momento, qué importante es, entró en su casa, su iglesia. Así, todo hogar cristiano, ¿verdad? Hoy en día debe ser la casa también de Dios, la casa de Dios en la familia, la casa de Dios en el hogar. Ahí es donde Dios ha de tener un altar para sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, lo que se tributa, lo que se sacrifica a Dios. No hablamos de carneros, becerros, machos cabríos, sino la voluntad misma, que la carne quiere que sea rebelde, pero el espíritu está dispuesto y quiere que se entregue a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas, dice este versículo 10, abiertas las ventanas, no las cerró, no dejó de orar, sino que abiertas las ventanas. Literalmente, cuando él abría las ventanas de su casa, ¿verdad?, hacia Jerusalén, esas ventanas abiertas le proveían iluminación, ventilación y daba testimonio, literalmente, espiritualmente, ¿verdad? La oración que fortalece en la adversidad. La oración que fortalece en la adversidad debe ser una oración con estas características, una oración que da iluminación, una oración que da inspiración, una oración que viene a ser el oxígeno del espíritu para que no muera, una oración, ¿verdad?, que es parte del testimonio de cada quien, cada persona, cada creyente. Abiertas las ventanas, ¿verdad? Hoy, al orar, necesitamos de lo mismo, un testimonio interno, porque el Espíritu, dice la Biblia, da testimonio al creyente de que somos hijos de Dios. Y entonces viene a ser un testimonio interno, pero también un testimonio externo, donde se manifiesta la relación, la comunión, la confianza, la confianza absoluta en Dios. Abiertas las ventanas, dice el texto, ¿verdad?, hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque el templo de Jerusalén fue el lugar donde era la cita, el centro de reunión para escuchar la ley, alabar, adorar, bendecir, ofrendar, tributar a Dios. Entonces, hacia Jerusalén es importante dirigirse al lugar correcto, a la persona correcta y de la manera correcta, ¿verdad?, de la manera correcta, porque sabemos que suele haber errores, sabemos que suele haber equivocaciones, sabemos que a veces la costumbre, ¿verdad?, la tradición, bueno, todo eso suele a veces desviar, engañar, pero siempre habrá un lugar correcto, ¿verdad? Y aun cuando se está en casa, la casa de Dios, un templo, a la persona correcta, al Padre de los cielos, al Padre eterno, al Padre de las luces, al Padre de gracia, la persona correcta. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho, dijo Jesucristo. Y de la manera correcta, que la oración no sea una habladuría equivocada, no sean quejas erróneas, sino la oración puede y debe ser el compromiso. Antes que pedir para recibir, el estar dispuestos a dar, a ceder, a hacer un compromiso, porque hemos recibido mucho. ¿Qué más? Dice este versículo 10, se arrodillaba. Abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Una profunda oración humildad. Siempre habrá lugar y momento, ¿verdad?, para la mayor expresión espiritual ante Dios. ¿Sí? Es cierto que muchas veces en los lugares públicos no hay el espacio, quizás, o las condiciones más favorables, pero en la intimidad siempre habrá lugar y momento para esa expresión sublime, absoluta, completa, de humildad, reverencia y entrega. ¿Dónde? En la oración. ¿Sí? La oración que fortalece en la adversidad. Golpeaba duro contra la vida de Daniel esta adversidad. Pero ¿qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué practicó? 3 veces al día, dice este texto.
3 veces al día. Gran disciplina, devoción y bendición. No para atar la conciencia, ¿verdad? Sino para habituarla y que pueda ser vivificada la conciencia, la vida, el ser. ¿Sí? 3 veces al día. Bueno, es grandioso. 3 veces al día y 2 cosas. Oraba y daba gracias. Y oraba, dice este texto, es decir, se expresaba, usando la catarsis por excelencia, la oración. No solamente un mero hablar y expulsar el dolor, las quejas, acusaciones. No, es la catarsis por excelencia porque se habla, se desahoga, pero también se recibe. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, para escuchar, percibir, recibir, discernir, para finalmente obedecer. La oración, y oraba, dice este texto, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Para entregar toda carga, exponer toda injusticia, liberarse de ataduras, rencores, resentimientos, para poder perdonar, soltar, no atarse, sino poder soltar y ser libres. Hacía uso de la palabra en su mejor forma para poder vivir, y oraba, y oraba. Gran recurso para entregar todo, para deponer, para renunciar, ¿verdad? Para cambiar pensamientos, cambiar intenciones, cambiar motivos cuando no son los correctos. Qué gran oportunidad es darse en la oración. Eso hacía Daniel, y oraba, y además, y daba gracias. Y daba gracias delante de su Dios. Observemos entonces que no solo oraba en la aflicción, ¿verdad? Y entregaba todo pesar derramando su alma, sino que una vez liberado su espíritu, alababa, bendecía y engrandecía el nombre de su Dios, de su todo. Daba gracias en la presencia de su Dios. Importante esto, ¿verdad? Después de postrarse en tierra, después de postrarse, de humillarse, después de estar en ese tiempo de entrega, rendición y humildad absoluta, ¿verdad? Hay que mirar al cielo también, ¿verdad? Y bendecir y adorar al bendito, al santo y al eterno por todas las edades y generaciones, al único, dice Pablo, al sabio, santo y suficiente Dios. Fortalecidos en la adversidad por la oración. Al enterarse de todo esto, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Su casa, su oración, su comunión, su entrega en la adversidad. ¿Cuál es la reacción en estos tiempos? ¿Cuáles suelen ser las reacciones frente a las adversidades? Adversidades personales, adversidades seculares, ¿verdad? El trabajo, el negocio, la escuela, la calle, siempre serán puntos de choque, puntos de encuentro, de aflicción, de adversidades, y se generan cargas, se genera un pesar, se genera una molestia. ¿Qué se hace? ¿A qué se recurre? ¿A quién se recurre? ¿A fármacos? ¿A médicos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de ayuda humana? ¿O va con toda su alma, mente, corazón y ser como delante de Dios? Y ahí viene la gracia, viene la revelación, viene la iluminación, viene el entendimiento, sabiduría, poder, entendimiento, ¿verdad? Fortalecidos en la adversidad por la adoración, ¿sí? Por la oración. Una oración, vemos, de fe. ¿Qué tipo de oración hizo Daniel? Una oración de fe, una oración de valor, una oración de humildad, una oración de expiación, una oración de gracias, una oración de constancia, ¿verdad? Conforme
a su costumbre. Dice este versículo 10, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Era ya su vida. Era ya parte de su ser. Era parte de su todo. Es muy importante esto, ¿verdad? Una oración llena de respeto, reconocimiento y entrega. No fue un mero heroísmo artificial. No fue solamente un decir, pues yo lo voy a retar, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Al fin, que qué más da. No fue un acto insensato. Fe es confianza, no desafío. No desafío. Daniel no se avergonzó de su Dios y él no fue avergonzado. No fue un juego de fe, de mero valor humano o retar a un rey. Ya estaba acostumbrado a esa comunión, ya era sensible, solo hizo lo que tenía que hacer. Los persas eran zoroastras, es decir, al fuego lo reverenciaban. Por lo tanto, para ellos no era prudente quemar a una persona, porque recordemos que Nabucodonosor mandó a aquellos jóvenes a un horno de fuego, pero aquí ya era otro imperio, medo-persa, y para ellos entonces el fuego no se usaba para quemar, sino que por eso preferían las fieras o las aves de rapiña para acabar con las personas. Lanzado al foso de leones hambrientos, ahí fue Daniel, ¿sí? Ahí fue Daniel, pero fue fortalecido en la adversidad, ¿verdad? La oración, una oración valerosa, una oración piadosa, una oración gloriosa. Esa fue la oración de práctica y ejercicio de Daniel. Aparentemente el complot maligno de sus enemigos había resultado, se había consumado, pero el ángel del Señor acampó alrededor de Daniel y lo defendió, y lo defendió. El rey pasó un tiempo muy difícil, porque vaya que estimaba a Daniel, pero cayó en la trampa porque tocaron su vanidad, ¿verdad? Y ese monarca sucumbió. Sin embargo, preocupado, aquel día fue ayuno, dice la Escritura, a dormir. No comió, no bebió, probablemente no durmió. Muy temprano, quizás con todo temor e inseguridad, se acercó para ver si aquellas palabras que había dado a su estimado Daniel, ¿verdad?, hicieron efecto. Tu Dios, a quien continuamente sirves, te libre de los leones. Y cuando se acercó y lanzó voces a él, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y lo menos esperado, escuchó una respuesta. Rey, para siempre vive. Mi Dios mandó su ángel y ha cerrado la boca de los leones. ¿Qué fin vemos en este capítulo 6 de Daniel? En medio de la adversidad, fortalecido en la oración de este enfoque, de esta naturaleza, de estas características. Finalmente, el mal de los enemigos los destruyó a ellos mismos. Produjo la confesión y reconocimiento del rey al Dios de Daniel. Y Daniel fue prosperado. Por eso el versículo 28 de Daniel 6 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Este es el fin para este hombre, ¿verdad?, que se apoyó en la oración. Lo repito, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué fin? Qué importante, fortalecido en la adversidad por la oración, ¿verdad? Y finalmente, también consideremos
fortalecidos en la adversidad, en el servicio. ¿Sí? En el servicio. Voy a leer en este libro de Daniel, en el capítulo 2, versículos 14 al 20. Vamos a ver estas adversidades en el servicio. Daniel 2, 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se promulgue de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel fue siervo de reyes, consejero de gobiernos, pero sobre todo íntimo de Dios. Su trabajo humano era estadista, consejero, asesor, pero su servicio era profeta, vidente, portavoz. Su servicio estaba en su trabajo. Su servicio estaba en su trabajo. Y fue un medio para que aquel monarca, Nabucodonosor, tuviera no solamente experiencias, sino revelación. Nabucodonosor llegó a reconocer, a alabar a Dios, mas no a entregarse. Algo común aún en muchas vidas. Reconocimiento a Dios sin entrega. Reconocimiento de muchos sin compromiso. Reconocimiento de muchos sin un paso más allá. Y la pregunta es, ¿sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué tanto sirve? Daniel, su trabajo, ¿verdad? Su servicio estaba en su trabajo. Darío igualmente, este otro monarca, igualmente reconoció al Dios de Daniel. Lanzó un edicto para que todos respetasen al Dios de Daniel. Pero fue solo eso para él, el de Daniel, no el suyo, el de otros. Dicemos el de mis padres, donde nací. ¿Cuándo será el tuyo? De manera absoluta, absoluta. Herodes, Pilato. ¿Qué vemos en la Biblia? Esto. Dios siempre nos abre una puerta. Siempre hay alguna oportunidad. Está en el hombre aceptar o rechazar. Su servicio estaba en su trabajo.
Esto debe asentarnos una pregunta. ¿El trabajo secular debe ser un fin o un medio? ¿Un fin o un medio? ¿Lo estás enfocando como un fin o como un medio? Porque en algún momento se va a presentar la oportunidad. En algún momento, más de alguna persona, compañero, etcétera, dará oportunidad para que se le hable, se le ayude, se le testifique. ¿Sí? Fortalecidos en la adversidad, en el servicio, en el servicio. El compromiso obliga. El compromiso obliga, forma, forja, salva. Ese es el gran beneficio de aquellos que se comprometen, de aquellos que dicen sí, de aquellos que están en el servicio, de aquellos que meten los pies al agua, de aquellos que llevan carga sobre sus hombros. No ser espectadores solamente, no ser observadores, críticos, ¿verdad? Ir de lejitos a la orilla, esperando que todos pasen y dependiendo de lo que pase, se meten o no. El compromiso, el servicio obliga. Hay una realidad, tanto el que tiene como el que no tiene compromiso enfrentarán adversidades, pero el resultado final suele ser muy diferente. Daniel tenía un servicio y enfrentó una adversidad. ¿Cuál? La muerte, la sentencia de muerte. Porque aquel rey, aquel monarca se inquietó, tuvo un sueño y se le fue el sueño y no pudo dormir y quería estar seguro de que le diesen la interpretación correcta. Por eso les dio ese reto. Quiero que me den la interpretación, pero también el sueño. Aquella corte de aproximadamente 400, entre sabios, astrólogos, caldeos, encantadores, adivinos, sátrapas, finalmente le dijeron: nunca rey alguno ha pedido tal cosa, y no hay mortal en esta tierra que pueda hacerlo. Danos el sueño y te daremos la interpretación. El rey enojado decretó la muerte para todos. ¿Sí? Esa es la adversidad que enfrentó Daniel. ¿Sí? La muerte. Pero Daniel era servidor de Dios. Pidió tiempo y fue a su casa. Note otra vez, ¿verdad? A su casa. Porque su iglesia estaba en su casa. Porque su casa era su reunión, su punto, su centro, su casa de oración, de meditación, de búsqueda, de encuentro con la revelación, con la inspiración, con la iluminación. Qué bueno es esto. Pidió tiempo, fue a su casa para eso: oración, revelación y salvación. Ese fue el resultado, ¿verdad? Y recibió, por eso alabó al Dios de sus padres. Hermoso el versículo 23, su reconocimiento: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, ¿verdad? Fortaleza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Enfrentó la adversidad sirviendo, no negando, haciéndose mártir. Pues que me maten de una vez, ya que, ¿verdad? ¿Cómo enfrentó? Sirviendo. A pesar de que servía a imperios ajenos, reyes paganos, en circunstancias contrarias, pero fiel al servicio. Seguro, ¿verdad? Seguro que en sus oídos serán esas voces: bien, buen siervo y fiel. Dios honra la fidelidad, sea en lo pequeño o en lo mucho, 1 talento o 5 talentos, la fidelidad. Qué importante es poner atención a esto, ¿verdad? Fortalecidos en la adversidad, en el servicio. O alguien piensa que servicio es
miel sobre hojuelas? ¿O servicio es sacrificio? Oiga, ¿y qué pasa cuando se tiene que servir frente a tantas adversidades? Otro país, otra gente, todas las características y circunstancias que rodearon a Daniel. Como se dice, teniendo todo en contra. Esto nos hace reflexionar. Sí, todo servidor enfrentará adversidades, pero a veces con la más mínima adversidad algunos ya se desinflan. Con el más mínimo calor se derriten los soldaditos de chocolate. ¿De qué se está hecho? ¿De qué estaba hecho? De la palabra, de la oración, del servicio, fortalecidos en la adversidad, en el servicio, ¿sí? En el servicio. Dios honra la fidelidad. El entorno espiritual de Daniel no era favorable, ¿sí? Pero el servicio lo mantenía en comunión y le fortalecía, ¿sí? Al día de hoy igualmente mucha gente dice, es que el ambiente es muy pesado, la situación es muy difícil, hay muchos enemigos. Sí, ¿verdad? Y este mundo así es y así será. ¿Qué hacer? ¿Solo llorar? ¿Solo quejarse? ¿Solo arremeter? ¿Solo tramar? ¿Qué hizo este hombre de Dios? ¿Cómo enfrentó esas adversidades? Todas esas adversidades personales, seculares y en el servicio. Porque su servicio estaba en su trabajo, no renunció. Sí. Entonces enfrentó, ¿verdad? Enfrentó esa presión y oposición, ¿sí? Presiones y oposiciones. Aparte de esta presión a la que se le sometió, pero él fue a su casa y oró y oraron, ¿verdad? Y realizó su servicio de vidente, Dios le revela el devenir de la humanidad, ¿sí? El plan de las edades, las decisiones del hombre, no las decisiones de Dios en la historia, las decisiones del hombre. Se lo revela y lo comunica al rey. Y Daniel salvó no solo su vida, sino la de aquellos como 400 hombres, familias. ¿Cuántos? Por estar en el servicio. Qué oportunidad grande es estar en el servicio. Eso puede hacer la diferencia y la salvación. Ahí en el capítulo 2 vemos a Daniel en el servicio, enfrentando esa presión. Y en el capítulo 10 lo vemos enfrentando oposición en el servicio. Daniel 10, versículo 10 al 14 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y el versículo 18 al 21 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré
las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí tenemos, ¿verdad? Ahora, Daniel el profeta había querido saber sobre el fin de la cautividad. Conocía las palabras de Ezequiel el profeta, de Jeremías, pero él oró y buscó respuesta de lo alto. ¿Y qué vemos? Que ciertamente hubo revelación desde el primer día, fíjese, dice este texto: fue oída tu palabra y dada la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia. Daniel está en su servicio, profeta, vidente. Daniel pide conocimiento para los tiempos, pide conocimiento para su entorno, para su pueblo, y la respuesta le es dada. Pero ¿qué pasó? Hubo oposición espiritual. Esto es importante, ¿verdad? En el servicio hay necesidades. La gente ora, pero una vez más hay que recordar que hay oposición, suele haber oposición mental, emocional y espiritual. Oposición mental cuando la mente todavía está muy indisciplinada, cuando la mente divaga mucho, ¿verdad? Y la mente llega a presentar distractores, oposición misma, y hay que superar la oposición mental. Hay que disciplinarse, hay que perseverar, hay que tomar destreza. La oposición emocional significa emociones, sentimientos contrarios que entorpecen, ¿sí? que atoran, que detienen, que desvían. Hay que superar esa oposición, pero también vemos de oposición espiritual, ¿verdad? Como dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los aires. Oposición espiritual. Y eso es lo que se le revela a Daniel. Desde el primer día fue oída tu voz, fue oída tu oración y fue dada la respuesta. Por eso he venido a ti, ¿verdad? Pero hubo una lucha, una oposición. Dios no está sordo, como algunos piensan. ¿Por qué no me oye? ¿Que estará sordo? No está sordo. El punto no es ese. Hay que saber a dónde mirar. El que lee entiende, hay que saber discernir. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Hay tantos dichos erróneos, hay tanto pensamiento, ¿verdad? Común, erróneo. Dios no me oye. No, pues ni que no estuviera, ¿verdad? Ni que estuviera sordo, ¿verdad? A mí no me contesta. Ya te contestó. Ya ha contestado todo. Está en la palabra. Solo hay que leerlo. Fíjese. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces se pierde tiempo inútilmente orando en vez de leer y obedecer. Solo leer y obedecer, porque el consejo ya está dado. Sí se necesitará oración para fortaleza y otros aspectos, pero entiéndase bien claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Fortalecidos en la adversidad, en el servicio. Por estar en el servicio, Daniel fue depositario de vaya tipo de revelación. ¿Sí? Notamos la frase muy amado, tú eres muy amado, porque él amaba mucho la comunión con Dios. Nunca interpretar favoritismo divino, elección divina incondicional, no. Tú eres muy amado, ¿por qué? Porque él amaba la comunión con Dios. Entiendas esto bien claro. El que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Lo que pidió Daniel no era pequeño. Conocer los tiempos, ¿verdad? Las edades. Oiga, vaya revelación, y lo recibió. ¿Sí? Solo que en esa proporción suele haber problemas y oposiciones. Siempre habrá grandes retos, siempre habrá adversidades para grandes hombres y mujeres de Dios
que quieran ser fortalecidos en la oración, en la palabra y en el servicio, Porque es bueno estar en el servicio, porque es bueno comprometerse, ¿verdad? Porque el que está ahí, como dicen, en la jugada, el que está en la cancha, en el terreno, en la arena, ese será fortalecido, ese tendrá que dar batalla, ese tendrá que esforzarse y fortalecerse. El perezoso, el haragán, el no comprometido serán presa fácil de la debilidad, del temor y de la derrota. Fortalecidos en la adversidad, en el servicio. ¿Qué enfrentó Daniel? Enfrentó, ¿verdad?, presión de muerte y oposición espiritual, pero en todo ello salió victorioso, ¿verdad? Fortalecido, siempre en toda adversidad, por la palabra, por la oración, ahí en el servicio. Adversidades personales, como las que vivió, seculares y espirituales. Esto es, ¿verdad?, parte de lo que tenemos en este libro de Daniel. Grandioso, maravilloso, iluminador. ¿Qué nos falta? ¿Qué más necesitamos? Vemos que tenemos la luz, el conocimiento, lo necesario. Apliquémoslo, hagámoslo nuestro, hagámoslo válido. Es la oportunidad que tenemos. Solo que queda decir gracias. Gracias, bendito Dios y Padre. Gracias porque hoy, a 2600 años de distancia, podemos leer y mirar en las Escrituras, Señor, la grandeza de tu fidelidad, Padre, de tu amor y de tu bondad. Cierra tus ojos un momento para que oremos. Dediquemos este tiempo a nuestro Dios y Padre, diciéndole gracias por esta oportunidad, Padre. Gracias porque comprendo que siempre habrá adversidades personales, seculares y espirituales. Señor, definitivamente este hombre, tu siervo Daniel, sí que padeció de todo tipo, pero vemos una vez más que es posible en tu palabra, en la oración y en el servicio, para superar las adversidades y ser fortalecidos. En medio, Señor, de mis adversidades personales, en este momento me comprometo con tu palabra que me fortalece. En medio de adversidades seculares, en el trabajo, Señor, negocio, en todo lo que tiene que ver con este mundo, Señor, entiendo que me debo fortalecer en la oración, como tu siervo Daniel, que enfrentó toda esa adversidad, envidia, enemigos, oposición y fieras. Pero tú estabas con él, así como estás con nosotros, así como estás conmigo. Gracias, mil gracias. Solo, Señor, sé que me debo a ti, entregarme totalmente, buscarte plenamente y confiar absolutamente, Señor. Gracias. En todo tiempo, en todo momento, como oraba este hombre tu siervo, Señor, así, cada día. Ventanas abiertas, Señor, es decir, con la iluminación de tu Espíritu, con el oxígeno de la oración, con la fortaleza. Gracias porque en las adversidades espirituales, Señor, tú nos has dado la palabra y está escrito: orar siempre y no desmayar, para traspasar oposiciones mentales, emocionales y espirituales. Señor, y lo que pedimos, lo que demandamos, lo que necesitamos, todo, Señor, lo entregamos delante de ti, sabiendo que somos oídos y escuchados, y que, inquiriendo en tu palabra y con la iluminación de tu Espíritu, haremos las cosas en tiempo y forma, con sabiduría y valor, como este hombre, tu siervo,
Daniel. Gracias porque esa oportunidad es para nosotros. Y en medio de este mundo de presiones y oposiciones, como está escrito, somos más que vencedores por medio del que nos ha amado. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu gracia nos basta en toda limitación o debilidad. Eres bueno, Señor, eres grande, maravilloso y suficiente. Te entregamos todo, Señor, todo lo que somos, toda aflicción, todo problema, toda enfermedad, toda duda, toda encrucijada, toda preocupación, todo dilema. Señor, lo entregamos en este momento, como tu siervo entregó toda carga y opresión. Señor, y tu palabra y la oración, y al estar en el servicio, somos fortalecidos en medio de toda adversidad para salir avante, victoriosos en tu nombre. Gracias, gracias, mil gracias, Señor. Una vez más, como está escrito, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como está escrito también, diga el débil, fuerte soy. Fuerte, fuerte, Señor, fuertes en ti. De ti proviene la fuerza y la suficiencia. Gracias, bendito, poderoso, santo, fiel y verdadero. Dios bueno y eterno, Padre, amado de generación en generación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Mil gracias. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dios es bueno, Él nos bendice, cada familia, cada persona, grandes y pequeños, ¿verdad? Todos seamos bendecidos, orando cada día, leyendo cada día, viviendo en esas disciplinas espirituales que hemos aprendido. Sigamos dándole gracias, adoremos juntos con este canto, meditando, dándole gracias, bendiciendo a nuestro Dios y Padre. Que todos estos momentos, todo esto preparado, sea de bendición para su vida. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, Moraré contigo
confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti mi confianza está, solo en ti, solo en ti. Mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, mi confianza está, solo en ti, solo en ti, mi sanador. Aunque no estamos haciendo uso de las instalaciones de manera física, nuestros compromisos económicos continúan. Es por ello que agradecemos a todos aquellos que mantienen su compromiso con sus aportaciones económicas, y para aquellos que por alguna u otra razón no han podido mantener esta mayordomía económica con sus ofrendas y diezmos, los invitamos a sumarse a esta participación. Recordemos que de lo recibido de su mano, le damos. También recuerden que estas aportaciones se pueden dar a través de una transferencia, un depósito vía bancaria o, por supuesto, en efectivo. Síguenos en redes sociales. Contamos con Facebook, YouTube, Instagram. Te recomendamos este mes las siguientes lecturas: Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, el comentario bíblico Matthew Henry y la colección de predicaciones titulada Amor. Estamos también con nuevos cursos y servicios, por lo cual te recomendamos que acudas y que formes parte de estos servicios del instituto, tales como radio, la célula de discipulado, domingo de iglesia en casa, el curso de educación teológica o curso de teología básica, y también el curso formativo para el servicio. Ha sido un placer el poder estar con ustedes durante este tiempo. Esperamos que se sumen con nosotros y nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo a través de los mismos canales de transmisión, aquí para tener un momento de iglesia en casa.